Bien, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros y nosotras. Estamos ya en la campaña electoral, en el primer día de la campaña electoral de cara a las siguientes elecciones municipales y autonómicas, y estamos lógicamente aprovechando estos 15 días intensos para explicar lo que son las líneas generales de las propuestas políticas programáticas que tenemos desde Izquierda Unida y de las fuerzas donde hemos hecho alianzas, pero líneas, propuestas, repito, programáticas concretas a los ciudadanos y ciudadanas, a la clase trabajadora y a la mayoría social. Decir que entre esas líneas generales yo creo que está todo muy abierto en este momento, y nosotros somos de los que pensamos que las campañas electorales, más allá de la mercadotecnia moderna que tenemos en este tiempo, había que centrarlas en qué propuesta programática tenemos de cara a intentar resolver los problemas que tiene nuestra sociedad. Quiero adelantar que los programas y los proyectos políticos de nuestra fuerza política van a ser y son programas serios, son sólidos, son solventes, y no vamos a aprovechar el clima de indignación ciudadana por este expolio que nos están haciendo de derechos sociales, laborales, económicos y civiles en el país en los últimos años. No vamos a aprovechar ese clima de indignación para hacer ofertas que no tengan responsabilidad y que no se puedan empezar a cumplir al día siguiente de que la gente nos dé la confianza en las instituciones. En el sitio que nos ubiquen los ciudadanos y las ciudadanas. Si nos ponen los gobiernos, tendremos la responsabilidad de cogobernar en ese sentido, pero con propuestas, repito, seria, sólida y solvente. Y si estamos en la oposición, pues defenderemos obviamente lo que es la propuesta programática. Como ideas generales, o idea general principal, tenemos que derrotar a los gobiernos del Partido Popular Democrático. Y los tenemos que derrotar porque son un problema para las instituciones de nuestro país, porque han considerado que más que ser instituciones al servicio de la ciudadanía, han considerado que era su cortijo particular. Han crecido bandas organizadas para trincar, para expoliar recursos públicos, hasta poder afirmar que en el PP es una especie de suma de bandas organizadas, de tramas organizadas para expoliar los recursos públicos de nuestro país. Léase la trama Bárcenas Partido Popular, léase la trama Gürtel, léase la trama de la red púnica, que ayer han aparecido otros 40 y tantos ayuntamientos más en Madrid de esa nueva red, léase lo del caso Rus en la Comunidad Valenciana, y en fin, podemos contar una jarta de casos donde vienen a demostrar que lo que estamos afirmando es una realidad objetiva. Nosotros, el trabajo y la actitud que vamos a tener en las instituciones es, como no puede ser de otra manera, constructiva. La primera tarea es: los ayuntamientos y las comunidades tienen que dedicar la atención prioritaria a la lucha contra el desempleo. No solo porque sea el primer problema en los datos estadísticos, sino porque es el gran problema y el problema humano que tiene nuestra sociedad, y este país no puede aguantar, no puede soportar por mucho tiempo una situación de 5,5 millones de personas en situación de desempleo y más de 3 millones de personas en situación de desempleo sin ningún tipo de ayuda, ningún tipo de prestación. Los ayuntamientos y las instituciones autonómicas tienen que estar libres de corrupción. Los ciudadanos tenemos que tener la seguridad, la garantía de que nuestros representantes públicos nos representan con dignidad y no vienen a servirse a las instituciones, sino que vienen a servir a la mayoría social, a las propias instituciones. La tercera cuestión, y habló Miguel de ello, es: habrá presupuestos participativos allí donde tengamos peso en el gobierno, porque no entendemos que la gestión económica de la vida pública de los pueblos y de las ciudades y de las comunidades autónomas se haga sin la participación permanente de la ciudadanía. Por tanto, reglamentos de participación ciudadana y presupuestos especialmente participativos en toda aquella parte que tiene que ver con las posibilidades de gasto directo por parte de las distintas administraciones. Consideramos que hay que revertir todos los servicios que se han privatizado. Detrás, y afirmo esto con rotundidad, detrás de cada privatización hay una corruptela o hay una corrupción, más allá de favorecer algún tipo de amiguetes, como ya dijo Miguel. En lo que son
grandes privatizaciones de lo que son grandes empresas públicas del Estado, el nivel de corrupción ha llegado hasta lo que se conoce como las puertas giratorias, donde además han trabajado y trabajan hasta los que han sido presidentes del gobierno de nuestro país, como Felipe González o José María Aznar, en lo que son pequeñas privatizaciones en municipios, aguas, etcétera. Detrás, investíguese y se verá como detrás de cada una de esas hay elementos de corruptela o elementos de corrupción. Por tanto, nosotros planteamos la reversión de esos servicios públicos para que se gestionen desde lo público, porque para eso nos vota la gente, para que gestionemos sus servicios y recursos públicos. Tienen que ser los ayuntamientos y las comunidades garantes de protección social. En este tiempo que estamos no se puede mantener indiferencia ni desidia ante un problema dramático. Hay muchísima gente que jamás pensó que podía verse en la fila de un comedor público o que tenía que ir a un centro social a recoger un vale para una bolsa de comida, y hoy está pasando no en unos cuantos casos aislados, sino en muchísima gente. Incluso la figura del trabajador pobre con contrato, que nosotros no pensábamos eso, que nunca pasaría por la geografía de nuestro país, se está produciendo. Hasta la propia Cáritas ha dado datos de que le da de comer a gente que tiene un contrato de trabajo, pero con lo del contrato de trabajo tiene que pagar la hipoteca de la casa y se van a comer a Cáritas. No son 4 casos aislados, es mucha gente, y eso demuestra el nivel de deterioro en nuestro país, que son elementos humanos que están afectando cada día a la vida de la gente. Este país puede acabar con la pobreza y puede acabar con la desintegración social. Es una cuestión de voluntad política, que no nos cuente nadie que no hay recursos para hacerlo. Y finalmente hace falta una ley de financiación local y hace falta recursos para las comunidades autónomas. Sin dinero no se puede hacer política, se pueden hacer cosas, pero con dinero al final, aquella frase de aquel norteamericano de la economía, maldito la economía, hay que hablar de ella porque ahí están las claves de la cuestión. Seguimos como una asignatura pendiente desde 1979 la ley de financiación de las corporaciones locales. No puede ser, y nosotros no estamos de acuerdo y seguiremos insistiendo hasta que lo consigamos cambiar, que de cada 100 euros del Estado, solo 13 se gasten por las administraciones locales. Entendemos que tiene que haber más descentralización económica y el 25% del gasto público se tiene que gastar directamente por los ayuntamientos, con las competencias correspondientes transferidas desde las comunidades autónomas o la propia Administración Central del Estado. Y por tanto, finalmente trabajaremos, reivindicaremos esa ley de financiación local. Y finalmente decir que las comunidades autónomas necesitan más recursos. En la política de recortes no solo nos ha afectado directamente a los ciudadanos en la sanidad, educación, bienestar social, políticas de empleo, sino que faltan recursos de transferencias a las comunidades autónomas, porque durante muchos años se han vaciado las haciendas públicas haciendo bonificaciones fiscales a las grandes empresas y haciendo bonificaciones fiscales y bajando tipos impositivos a los beneficios del capital en este país. Y estoy hablando de gobiernos de José María Aznar, de gobiernos de Zapatero y de gobiernos del señor Rajoy. Y a eso, si le sumamos el estallido de la burbuja y la ausencia de entrada de recursos en la hacienda pública del Estado, ha llevado a esa política de recortes en este tiempo, que es la que está castigando a la sociedad española. Y entre ellos hay recortes a las propias comunidades autónomas. Por tanto, hay que luchar, y esta es una medida general del Estado, luchar contra el inmenso fraude fiscal en España. Son 80.000 millones de euros, tomar nota, son datos de la agencia tributaria, y sabéis que el gobierno en su lucha contra el fraude fiscal solo consigue un 13% de ese inmenso fraude fiscal, conseguir rescatarlo para la hacienda pública. El 87% sigue estando de fraude fiscal. Con esa medida nosotros entendemos que hay que poner ahí el acento, hay que recuperar recursos para combatir el déficit de las cuentas públicas, que es muy importante, pero al mismo tiempo para que haya más recursos para las transferencias a las propias comunidades autónomas. Las responsabilidades las tienen partidos políticos con nombres y apellidos que han tenido los gobiernos de este país, y por tanto será también una hoja de ruta que plantearemos, estamos planteando y que llevamos defendiendo tanto en el Parlamento de España como estamos defendiendo aquí. Y finalmente, una idea que vamos a desarrollar en estos días entre las distintas propuestas monográficas que tenemos, es que vamos a defender una banca pública. Nosotros entendemos que sin una banca pública no va a haber crédito para la pequeña empresa, para las empresas de economía social, para las cooperativas, para los ganaderos, para los agricultores, para la gente que tiene necesidades de capitalizar en momentos determinados un tipo de interés que no sea abrasivo.
Y eso solo se puede cubrir a partir de una banca pública, que tiene que garantizar ese crédito a la pequeña empresa, a las empresas de economía social, repito, al comercio de proximidad, y esto es muy importante frente a las grandes macroinstalaciones de grandes empresas comerciales, y hay que incorporar también recursos desde ese punto de vista al desarrollo de la I+D+I. Entendemos desde esa filosofía y desde esa apuesta que ahí vamos a tener mucha oposición de la banca, no cabe ninguna duda, que no quiere que el Estado intervenga en el mercado financiero, pero nosotros entendemos que se tiene que cambiar de manera radical y hay que sustituir la economía especulativa por la economía productiva. Si en España no se hubiera desarrollado un proceso de burbuja inmobiliaria como el que hemos conocido, esa deuda inmensa que tiene este país, 2 billones con B de euros privados de deuda y 1 billón con B en deuda pública, imaginaros si eso en lugar de haberlo invertido en la economía especulativa del ladrillo, se hubiera invertido en la economía productiva, en desarrollo industrial, en I+D+I y en definitiva en un desarrollo que generara valor añadido, imaginaros el país que podíamos tener. Eso pudo pasar, pero no pasó porque hubo unos gobernantes que decidieron que había que desarrollar la economía especulativa en lugar de la economía productiva, y una banca pública es vital para hacer ese proceso. Recuerdo, por cierto, y concluyo, que en este país ya tuvimos banca pública, como era Argentaria, el Banco de Crédito Local y, en definitiva, todas aquellas entidades que eran públicas, que funcionaban y que servían para el desarrollo de nuestro país. Por mi parte, nada más, y ya sujetos a vuestras preguntas.